Aquí tienes el guión modificado. He realizado cambios sutiles en el vocabulario y la estructura de las frases aproximadamente un 5% para mantener exactamente la misma longitud, tono y formato de párrafos, sin utilizar ningún tipo de encabezados, tal como lo solicitaste. En los corredores más cerrados del poder en Washington se percibe hoy una inquietud que no deriva del estruendo de misiles enemigos ni de la caída abrupta de los mercados bursátiles. El auténtico temor surge de algo bastante más incómodo, la probabilidad de que la maquinaria militar más cara del mundo esté chocando con límites materiales que ya no logran camuflarse con discursos grandilocuentes. Mientras el relato mediático occidental sigue centrándose en la presunta capacidad de la Casa Blanca para proyectar poderío en diversos frentes al mismo tiempo, dentro del Pentágono, según varias filtraciones citadas por medios estadounidenses, se estaría gestando un debate mucho más sobrio y técnico. Altos mandos militares estarían alertando sobre los riesgos verdaderos de abrir nuevos escenarios de conflicto en un instante de fuerte presión sobre inventarios, cadenas de suministro y capacidad de la industria. Soy Richard Wolff, y hoy vamos a examinar esta situación desde la perspectiva de la economía política y la geoestrategia material, más allá de la retórica política que acapara los titulares. Lo que presenciamos en este arranque de 2026 no es meramente una disputa diplomática adicional, es el reflejo de tensiones estructurales acumuladas por décadas. Reportes recientes divulgados por medios como Axios indican que la cúpula militar estadounidense ha transmitido advertencias nítidas a la administración sobre los costos y peligros de cualquier escalada militar directa contra la República Islámica de Irán. Traducido al vocabulario frío de la logística militar, el mensaje resultaría sencillo. Los conflictos extendidos ya no se miden únicamente en términos de superioridad tecnológica, sino en base a la capacidad industrial sostenida, la profundidad de las reservas y la resiliencia económica. Para entender esta inquietud debemos retroceder varias décadas. Durante cerca de 40 años, una gran porción del sector corporativo estadounidense apostó por la deslocalización de la industria. Fábricas, plantas de fundición y segmentos vitales de manufactura se movieron hacia Asia buscando costos más bajos y márgenes superiores. Dicha estrategia produjo ganancias financieras formidables, pero de igual forma mermó ciertas capacidades productivas nacionales que hoy regresan al centro de la discusión estratégica. La consecuencia es una paradoja cada vez más debatida en los círculos de defensa. Una potencia con un presupuesto bélico monumental, pero con obstáculos crecientes para reabastecer velozmente ciertos sistemas y municiones en escenarios de alta exigencia. La guerra en Ucrania, más allá de las interpretaciones políticas, ha implicado un consumo masivo de determinados arsenales militares de Occidente. Al mismo tiempo, el equilibrio en Medio Oriente se ha tornado más enredado, sobre todo por el avance de capacidades de drones y misiles económicos por parte de distintos actores de la región. Aquí surge una ecuación que perturba a bastantes planificadores castrenses. La brecha entre el precio de los sistemas defensivos sofisticados y el valor mucho más bajo de los sistemas ofensivos automatizados. En términos puramente financieros, neutralizar amenazas económicas con misiles sumamente costosos genera retos de sostenibilidad a futuro. Aún así, en el terreno político siguen resonando voces que defienden mantener una actitud de máxima presión. Figuras de peso en Washington y en Medio Oriente recalcan que la disuasión necesita fortalecerse incluso en un entorno de crecientes aprietos logísticos. ¿Por qué esta obstinación? Porque históricamente el entramado industrial de defensa ha sido uno de los motores más vigorosos de inversión estatal, innovación tecnológica y dinámica económica en Estados Unidos. Cada ciclo de presupuesto militar produce contratos multimillonarios, trabajo especializado y movimientos financieros cuantiosos. Sin embargo, lo que hoy inquieta a una parte del estamento militar no es la lógica política a corto plazo, sino la viabilidad material de panoramas de conflicto prolongado en un mundo que ha dejado de ser unipolar. Y aquí entra un factor geopolítico trascendental, la convergencia formal o no oficial entre diversos actores euroasiáticos que han estrechado sus lazos económicos, energéticos y militares durante los últimos años. En Eurasia, por dar un caso, las sanciones de Occidente contra Rusia han provocado efectos más intrincados de lo que múltiples analistas preveían. Moscú ha acelerado su giro comercial hacia el continente asiático, ha fomentado mecanismos financieros paralelos y ha consolidado su autonomía en sectores vitales.
Simultáneamente, Irán ha seguido perfeccionando capacidades asimétricas estructuradas justamente para desalentar conflictos convencionales a gran escala. Y China, aunque con su propio plan, mira con atención cualquier reajuste del balance global. Este marco multipolar inyecta un componente de prudencia adicional en las estimaciones de Washington, pero existe otro flanco que está captando particular atención en los círculos estratégicos norteamericanos: América del Norte. México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha fortalecido su peso económico en la región, impulsando exportaciones récord y afianzando su rol como pieza fundamental de las cadenas de suministro de Norteamérica. Dicha posición concede a la Ciudad de México un margen de acción superior al de décadas previas. Para Washington, la estabilidad interna del territorio mexicano no es simplemente un tema bilateral, sino un elemento vital para la seguridad económica de toda el área. La violencia del crimen organizado en México, por consiguiente, no se examina de forma exclusiva como un dilema de seguridad ciudadana, sino también como una variable con repercusiones económicas, logísticas y geopolíticas más extensas. Desde un enfoque histórico, Estados Unidos ha intervenido en América Latina en múltiples ocasiones al percibir amenazas para sus intereses estratégicos. No obstante, el panorama actual es distinto. La interdependencia económica resulta mucho más honda y el espacio para acciones unilaterales es más acotado. Por ello, dentro de este tablero mundial, cada paso se calcula con una precaución creciente. Lo que presenciamos en el fondo es la colisión entre un esquema de poder legado de la era unipolar y una realidad internacional progresivamente fragmentada, entrelazada y competitiva. Y mientras los portaaviones siguen desplegados en zonas delicadas y las vías diplomáticas continúan abiertas en un segundo plano, en los mercados financieros comienza a formarse otra narrativa que podría terminar siendo incluso más determinante que cualquier maniobra militar. Porque, y presten atención a este detalle, en las profundidades de los mercados de materias primas, se están generando fricciones que podrían modificar el equilibrio económico del mundo de una manera mucho más veloz de lo que muchos pronostican. Y es justo ahí donde arranca la preocupación auténtica en Wall Street. Si en la primera mitad evaluamos las tensiones notorias en el mapa geopolítico, ahora nos toca orientar la vista hacia un territorio mucho menos mediático, pero posiblemente más crucial: los mercados de insumos básicos y la infraestructura física que respalda la economía global. Porque mientras la mirada pública se fija en maniobras militares y pronunciamientos políticos, en los circuitos de metales estratégicos, tierras raras y minerales esenciales se está desenvolviendo una dinámica que alarma profundamente a los núcleos financieros de Occidente. El motivo es simple. Durante varias décadas, las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos y gran parte de Europa, confiaron en un modelo altamente financiarizado, asumiendo que el acceso a los recursos físicos del planeta se mantendría abierto, constante y relativamente económico. Sin embargo, el mundo del 2026 expone un horizonte mucho más disputado. Hoy, el dominio de las cadenas de suministro de minerales como galio, germanio, titanio refinado y tierras raras se ha transformado en un pilar central del poder geoeconómico. Estos materiales no acaparan las portadas frecuentemente, pero son por completo indispensables para armamentos de defensa avanzados, semiconductores, energías limpias, aeronáutica e inteligencia artificial. En este escenario, múltiples países de Eurasia han robustecido su posición en la extracción, procesamiento y purificación de estos insumos estratégicos, mermando paulatinamente la dependencia hacia los mercados de Occidente. Para los expertos de Wall Street, el problema no es inminente, pero sí de carácter estructural, dado que hay una discrepancia fundamental entre el poderío financiero y la capacidad material. Es posible inyectar liquidez en los mercados en cuestión de instantes. Es posible emitir deuda estatal a nivel masivo, es posible ampliar los balances de los bancos centrales, pero resulta imposible acelerar de un día para otro la apertura de un yacimiento, la edificación de una fundición o la creación de una cadena industrial entera. Y esa brecha temporal es exactamente lo que hoy provoca nerviosismo en ciertos grupos estratégicos. Diversos reportes recientes del área energética y minera alertan que la pugna por minerales críticos se agudizará de manera importante a lo largo de esta década. No hablamos forzosamente de un escenario de colapso inmediato, sino de una corriente que podría reconfigurar las dinámicas de poder económico a escala global.
Paralelamente, el proceso de diversificación financiera promovido por varias naciones emergentes, incluyendo pactos bilaterales en monedas locales y redes de pago alternativas, suma otra capa de dificultad al horizonte. Implica esto el final del dólar como divisa hegemônica no a curto plazo. El dólar continua siendo, con amplia ventaja, la moneda de reserva global principal. No obstante, lo que sí notan bastantes economistas es una pausada pero firme búsqueda de opciones por parte de diferentes países que intentan mitigar sus vulnerabilidades externas. Y aquí es donde el margen de equivocación estratégica se estrecha. Para el gobierno estadounidense, sin importar su inclinación política, el reto no es únicamente militar o diplomático, es a la vez industrial, tecnológico y de logística. La gran interrogante que ronda por Washington resulta incómoda pero ineludible. ¿Logrará la arquitectura de poder erigida en la etapa posterior a la Guerra Fría ajustarse con la rapidez necesaria a un entorno genuinamente multipolar? Porque las señales indican que el globo se dirige hacia cadenas de suministro más locales, una mayor pugna tecnológica, bloques económicos medianamente autónomos y una politización ascendente del comercio estratégico. En este panorama inédito, las decisiones apresuradas, sobre todo en temas de escalada bélica o sanciones masivas, acarrean riesgos colaterales mucho más complejos de manejar que en épocas pasadas. Por tal motivo, al interior del propio aparato de seguridad de Estados Unidos, coexisten hoy dos instintos opuestos. Por una parte, la exigencia política de preservar la credibilidad disuasoria. Por otra, la prudencia técnica de los que examinan inventarios, plazos de fabricación y resistencia industrial. Dicha fricción interna es quizás uno de los rasgos más característicos del instante actual. En el ínterin, en los mercados globales, se sigue acumulando una presión silenciosa. Los grandes inversores institucionales monitorean de cerca los flujos de materias primas, el desarrollo del comercio de energía, el rediseño de las rutas de logística y la firmeza de los principales cuellos de botella de la industria. No existen de momento indicios de un derrumbe inminente, pero sí hay, y resulta fundamental destacarlo, una percepción creciente de que la economía del mundo ingresa a una fase de transformación estructural que podría alterar los equilibrios a lo largo de la próxima década. Para concluir, más allá del ruido político y de los discursos de confrontación, lo que de verdad está en juego es algo mucho más hondo, la aptitud de las grandes potencias para amoldarse a un orden internacional más intrincado, más reñido y menos calculable que el de los últimos 30 años. Y en ese tablero, la disputa auténtica no siempre se pelea con misiles o portaaviones. Frecuentemente se resuelve en silencio entre acuerdos de suministro, capacidad de la industria y el dominio de recursos críticos, porque en pleno siglo XXI, la geopolítica del poder se redacta cada vez más en el idioma frío de la economía material. Sí,